Hola, soy Elurra Rita y te presento una nueva entrevista de Músicos a Poder. Hoy tengo el placer de charlar con Moisés Sánchez, un pianista polifacético con una excelente trayectoria en el mundo clásico y con una enriquecedora aportación en el estilo moderno. Todo ello con una visión muy humana de comprender y compartir la música. En la entrevista hablamos sobre el papel del músico en el siglo XXI, las habilidades necesarias para conseguir vivir de la música, sobre la actual enseñanza musical y sobre los miedos más comunes de los músicos y sus posibles orígenes. Antes de pasar con la entrevista, comentarte que con mucho mimo hemos preparado un vale de regalo para estas navidades, para que puedas regalar bienestar a tus seres queridos, amigas, amigos músicos o a ti misma mismo, sin hacer cola en ninguna tienda. Accede a musicosapoder.com vale regalo para más información y además beneficiarte de un buen descuento. Ahora sí, te presento la entrevista a Moisés Sánchez. Muy buenas, Moisés. Muchísimas gracias por dedicar este instante de tu vida a estas entrevistas de Músicos a Poder. Nada, Elur, un placer estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Moisés, quizá para las personas que no te sigan de cerca, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen de tu trayectoria? Bueno, más básicamente he dedicado toda mi vida a la música. Empecé a tocar el piano con 3 años por medio de mis padres y mi educación musical fue muy ecléctica, muy variopinta. Y, y bueno, he estado siempre rodeado de mucha música, de mucha gente muy inspiradora y empecé a dedicarme profesionalmente a ella muy temprano, de la mano del guitarrista Chema Vilchez, con 17 años, que confió en mí. Él venía de grabar con mucha gente de Estados Unidos y demás que yo admiraba y para mí fue un honor que confiara en mí tan joven y a partir de ahí empecé a dedicarme profesionalmente y básicamente, aunque realmente he tenido la posibilidad de trabajar con muchísima gente, tanto en el jazz como en pop, como incluso en rap o copla incluso, ¿no? De tal. Básicamente mi carrera, o por lo que se me conoce, sobre todo es por mis proyectos propios, ¿no? Creo que ya son 9 o algo así, 9 o 10 discos en solitario, más todos los proyectos compositivos que he ido realizando. Así que bueno, soy un poco pianista, compositor, productor, arreglista, ¿no? Digamos algo así. Eh, pero básicamente, pues eso, mi carrera es mi música, mis proyectos. Moisés, estos años que he intentado seguirte de cerca, me ha llamado mucho la atención tu filosofía y algunas declaraciones que has hecho, quizá en alguna masterclass o lo que sea, ¿no? Y me gustaría lanzarte esta pregunta. ¿Para qué crees que estamos los músicos? ¿Cuál crees que es nuestra función, misión en esta sociedad del siglo XXI? Bueno, supongo que cada uno lo enfoca de la manera que quiera, ¿no? Y yo creo que además a lo largo del aprendizaje hay distintas etapas vitales que te hacen sentir que estás por y para algo, ¿no? Porque evidentemente creo que hay un sentimiento primario, original en los músicos, o a mí me gusta creer eso, y es, yo creo que todo el mundo al principio se dedica a hacer música porque le han emocionado de una manera y en el fondo él quiere emocionar de esa manera a los demás, ¿no? Yo creo que es un sentimiento muy primario, muy bonito, que todo el mundo hemos sentido con unos u otros grupos o con unas composiciones determinadas, ¿no? O lo que sea. Y en el fondo, cuando tú quieres tocar y quieres mostrar eso a los demás, aunque pueda haber evidentemente un yo muy afirmado, también en el fondo hay una búsqueda, muchas veces de manera inconsciente, de provocar eso en los demás. Porque yo creo que no hay, pocas sensaciones son tan potentes. Me contaba ayer un amigo, ¿no? Que su madre, por ejemplo, tiene Alzheimer profundo, y que le gusta mucho una canción, ¿no? De los Beatles, particularmente, y que apenas recuerda nada, pero cuando le ponen esa canción canta hasta la letra. Claro, conecta de una manera con algo en nuestro interior, en nuestra manera en nuestro estar en el mundo, que las palabras ni llegan.
Entonces, claro, tú quieres provocar esa sensación. Luego, desde dónde lo haces o cómo elaboras ese proceso y todas las trabas y todos los problemas, tanto personales como profesionales, que aparecen, mientras tú quieres provocar eso en la gente, es lo que conforma un poco tu carrera, ¿no? O qué tipo de músico eres, ¿no? Más las necesidades económicas, más las apuestas personales que uno haga y demás. Entonces, yo sí que creo que hay un objetivo primordial que es emocionar a la gente y hacer que al menos en ese momento la vida de la gente sea mejor, ¿no? Y luego ya está la vida. Y en la vida ocurren muchas cosas. Me ha llamado la atención que has descrito como traba, ¿no? Todas esas cosas que van ocurriendo. ¿Qué trabas crees que existen en este siglo XXI? Bueno, yo creo que son trabas que pertenecen no al siglo XXI, sino a la historia de la humanidad, ¿no? Al final, siempre es la eterna dualidad de el compromiso con el arte y el compromiso con la nevera, ¿no? Y demás, ¿no? Por decirlo así de una manera graciosa. Pero al final es un poco el equilibrio entre cómo me desarrollo como artista, qué quiero decir con mi arte, qué dinero obtengo también de eso, porque necesito vivir. Si no obtengo dinero, qué tipo de vida estoy dispuesto a llevar, material o desprendido de lo material para poder aguantar el envite que te puede producir el tipo de arte que estás proponiendo o la remuneración económica. Si tienes hijos, si no tienes hijos, si tienes una hipoteca o no la tienes, cuánta gente depende de ti. Al final son muchas cosas que también vienen dadas por tus propias decisiones, ¿no? Muchas veces parece que el apostar por lo tuyo va a ser una ruina y bueno, en mi caso, a mí cuanto más he apostado por lo mío, mejor me ha ido, por lo menos en el plano económico. Y luego eso ha tenido luego también hay un intangible que es tener la suerte de que valoren tu trabajo, ¿no? En mi caso yo he tenido esa suerte, pero conozco mucha gente con mucho talento, pues que no ha tenido de repente. ¿Por qué ocurren esas cosas? No lo sé. Sinceramente no lo sé, ¿no? Es un compendio de muchas cosas. Evidentemente el trabajo duro está ahí, ¿no? Pero todo el mundo trabaja muy duro. Eh, entonces, bueno, al final es una especie de energía, de intangibles, de muchas cosas y las trabas de la música no tienen una diferenciación muy grande con las trabas de la vida, son las propias trabas de la vida, ¿no? Con los problemas que se encuentra cualquier persona, un obrero, un panadero o un compositor, ¿no? Al final hay unas necesidades básicas que cubrir y luego ya es el trabajo mental que uno haga de con qué puede vivir, ¿no? ¿Qué es lo necesario para ti para vivir, ¿no? ¿Tú haces ese trabajo mental o has hecho alguna vez? Sí, hombre, Cuando, claro, a cuando te fuerza. refieres a eso, ¿a qué te refieres? Me refiero a con qué hablo sobre todo desde el plano material, ¿no? Si, por ejemplo, tienes que vivir eh, privándote de ciertas cosas, ¿no? O de ciertas comodidades, porque, bueno, tú has decidido apostar por tu arte o lo que sea, pero no hay una remuneración económica fuerte, estar tranquilo con eso, si puedes estar tranquilo con eso o no. Luego también el cumplimiento de años conforma también una serie de cosas. No es lo mismo aguantar los envites con 20, 25, 30 que con 40, 45, 50, ¿no? Porque ya vas viendo como que el cuerpo va doliendo, ¿no? Como yo digo, ¿no? Y ya no es lo mismo comerte 1.000 kilómetros de furgoneta o de tal, cobrando tanto dinero o no cobrándolo. O sea, todo esto son cosas muy terrenales, pero que están en la profesión. Entonces también, pues es saber y cultivarte en el sentido de decir, bueno, si no va bien, pero yo tengo muy claro que quiero hacer mi música, ¿no? O que quiero hacer un tipo de música determinada porque creo en ella y bueno, y porque me comunico, me siento identificado con esto o con el mensaje que yo puedo tratar a través de aquí, pues estar tranquilo con lo que venga, ¿no? Teniendo en cuenta estas trabas que has comentado, el contexto que has descrito, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Qué habilidades, competencias, aspectos extramusicales crees que son importantes
para conseguir vivir de la música de una forma digna y sana en el siglo XXI? Una pregunta muy pomposa. Aparte, ¿te refieres a la habilidad que tú tengas tocando el instrumento? Exactamente. Aparte de lo Ujú, musical, ¿qué entiendo. habilidades, Bueno, competencias? bueno, yo creo, a ver, esto puede sonar bastante obvio, ¿no? Pero luego también depende mucho del país en el que estás y la manera, cada país tiene su cultura y su manera de funcionar. Hay países en los que el contacto personal a lo mejor no es tan importante y con que desarrolles bien tu trabajo cuando se te encarga realizarlo, ya está bien. Creo que España, por ejemplo, es un país que da mucha importancia al trato personal, al contacto, a la sociabilidad. Entonces yo, si hablo, por ejemplo, desde el punto de vista español, de cómo funcionan las cosas aquí, creo que es... Hay un amigo mío que dice, en España se hacen las cosas comiendo y bebiendo, ¿no? Eh, en cierta manera, o sea, aunque sea gracioso y no sea del todo cierto, tiene algo de verdad, tiene algo de verdad. Creo que las habilidades sociales, en el sentido bueno, pues saber estar con la gente, saber comunicarte, ser empático, saber hablar, eh, pues creo que es importante. Luego, además, hay una cosa que el español no lleva nada bien, que es la soberbia en el otro. En cuanto el español detecta que tú puedes tener una pose de ser algo más que el que tienes enfrente, eso el español lo cruje rápidamente, es algo que no lleva nada bien, ¿no? Entonces, pues también, si tú tiendes al ego, tiendes a ser soberbio, tiendes a dártelas de, tienes que cuidar mucho eso, por ejemplo, en esta profesión, porque no va a ayudar a que la gente esté relajado contigo en tu carrera y demás. Y ego, pues tenemos todos, ¿no? Cuando hacemos las cosas. Entonces creo que esa es una de las grandes habilidades, domar el ego. Hay un tema de Brad Meldau que a mí me gusta mucho en un disco a dúo con un batería que se llama Mark Juliana, que el primer tema se llama Taming the Dragon, que es Doma el dragón, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso. Y de hecho es Brad Meldau va hablando, recitando, bueno, lo narra todo a través de un viaje en taxi en Los Ángeles, ¿no? Creo recordar. Y está muy bien, porque es Taming the Dragon, ¿no? Toma el dragón, toma el dragón. Y creo que esa es una de las grandes habilidades que ayuda mucho al menos estar un poco tranquilo, ¿no? Tanto con tus compañeros como con las instituciones, como con el público también, ¿no? Ser cercano al público, a la audiencia. Al final la música la hacemos para ellos, no para ti. Entonces, no tenerlos, tú no te puedes preocupar por si la música que tú haces les puede gustar o no, porque eso es un intangible que tú no sabes. No sabes lo que va. Además, en uno provoca una cosa y en otro provoca otra, pero lo que sí que tienes que ser es agradecido con la gente que se acerca, porque tú no eres nada sin darles a ellos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Qué bonito, qué guay. Quizá pasando al mundo de la enseñanza, ¿cambiarías, añadirías algo a la formación musical? Porque tú te formaste como músico clásico, si no me equivoco. No, como me formé como ambos. Me formé desde el principio, me formé en jazz, me formé en clásico. Eh, pero entiendo lo que me dices, sobre todo en el tema conservatorios y demás. Pues Elur, mira, yo le tengo un respeto a la gente que dedica su vida a la enseñanza enorme. Me parece lo más complicado del mundo. Aparte, cuando una persona se pone en tus manos, la responsabilidad de lo que le dices, de cómo le miras, de cómo le orientas, del trabajo que haces con él, es tan grande, porque puede marcarle tanto la vida, tanto para bien como para mal, que a mí, a veces de pensarlo, me tiemblan las piernas cuando doy clases. O sea, de decir, hostias, como seas plenamente consciente de eso en todo momento, es que prácticamente es imposible enseñar, porque es abrumador. Con una frase en un momento dado, tú puedes, o sea, a mí me ha pasado con gente con la que yo he estudiado, una frase en un momento adecuado, yo la sigo recordando 25 años después, e incluso ha marcado el devenir de mi pensamiento, ¿no? O lo que yo quiero transmitir. Yo no soy pedagogo,
a un nivel, o sea, yo doy clases, ¿no? Algunas a título personal, individual de vez en cuando, ahora estoy dando clases en el Superior de la Creativa, en Forum Musicae y demás, de vez en cuando hago, ¿no? Eh, y por supuesto que tengo mi propia idea, ¿no? De cómo lo hago yo, ¿no? De cómo lo haría yo, pero añadir, quitar, así como si fuera una verdad universal, no lo sé, porque además a cada alumno le viene bien una cosa. Es que lo que sí que creo es que tiene que ser muy personal cada acercamiento. Cuando las clases son colectivas es difícil, porque es que no todo el mundo funciona igual. No todo el mundo tiene la misma capacidad, no todo el mundo funciona a los estímulos o a la exigencia de la misma manera. Y no con todo el mundo tienes que tener el mismo grado de paciencia. Es muy difícil. Entonces, creo que tienes que ser muy empático. Creo que ser un profesor que imponga, por la experiencia que yo tengo, no suele ser bueno, no suele ser bueno. Sí que mostrar caminos y mostrar lo que tú eres es absolutamente necesario, porque para eso te llaman a ti para enseñar. ¿No? Tú tienes que mostrar lo que eres y en lo que crees, sin desprestigiar, por supuesto, absolutamente ningún otro camino, ¿no? Sino como complemento o como una vía que tú le abres al estudiante. Pero no me gustan los dogmatismos. No me gustan los dogmatismos, porque además la vida normalmente te enseña que muchos años después, muchas de las cosas que tú has dicho o que crees que son ciertas como el universo, luego no lo son. Y te has dado cuenta de que muchas tienen que ver con momentos vitales tuyos, ¿no? En lo que crees o en lo que tal. Mira, tengo a mi gata aquí, que sale la Oh, pobre. Ay, pobrecilla, que quiere atención, que te llevo está 4 echando de días. menos. Sí, sí, sí. Entonces, lo que sí que creo y añadiría, por ejemplo, en los conservatorios es eh, toda una incorporación de educación auditiva e improvisación y conocimiento de la armonía y conocimiento de la música desde otro punto de vista, mucho más cercano a la manera que tienen los músicos de jazz de aprender, porque creo que te da un conocimiento de la música. Entiendes la música como idioma y eso está muy bien. Eso es, o sea, que tú tengas enfrente una partitura de Beethoven y sepas qué está pasando ahí. Y en el jazz incorporaría precisamente una de las grandes virtudes del clásico, que es todo el conocimiento y el desarrollo de la composición y del sonido, la preocupación por el sonido y por el detalle, ¿no? La minuciosidad en el detalle y la minuciosidad en la exigencia de la composición, en el conocimiento de la composición. Y yo creo, bueno, este es mi mundo, eso es lo que yo intento complementar, a mí es donde me siento cómodo y lo que yo creo que añadiría a uno y añadiría al otro, ¿no? Y si te quieres dedicar al mundo clásico, fenomenal, pero que conozcas todo esto. Y si te dedicas al mundo del jazz, fenomenal, pero que sepas que en una partitura tienes que poner dinámicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? O que la construcción de un tema tiene que, cuando tienes nociones de composición, ayuda mucho más, ¿no? Que a componer, aunque sea jazz, ¿no? Por ejemplo. Duke Ellington, yo me acuerdo, por ejemplo, que él decía que quería ser Debussy, ¿no? Claro, y compuso, y era su referente, por ejemplo, ¿no? Y está muy bien. Es que creo que separar es malo. Creo que hay que incluir, ¿no? Qué bonito mensaje. Qué guay. Moisés, quizá esté relacionado con esto, tu respuesta a la siguiente pregunta, pero me ha llamado mucho la atención cuando te he escuchado hablar sobre los miedos e inseguridades que podamos experimentar los músicos. ¿Qué dirías o cuál crees que es el origen de estos miedos e inseguridades que puedan aparecer a lo largo de nuestra trayectoria? Bueno, yo creo que hay algunos primarios anclados en lo que uno vive de pequeño y cómo le han educado. La relación con tus padres,
la relación con el entorno, con tus amigos de cuando eres pequeño, la autoestima que se genera ahí, la creencia o la fuerza vital de uno. Creo que ahí se conforma gran parte de la personalidad de uno, ¿no? Esto está claro. Siempre hay unos intangibles como la fuerza de voluntad, eso que llaman fuerza de voluntad, eso tal, pero es que no todo el mundo puede conectarse a las mismas cosas. No todo el mundo tiene la fuerza desde el mismo sitio y hay que saber, eso es a lo que me refería antes con la educación. Hay gente que si trabajas desde una dirección consigue sacar cosas increíbles, pero si no la trabajas desde esa dirección se queda siempre aquí, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas por las que vienen los miedos y las trabas, ¿no? Y luego hay una para mí que ya tiene más que ver luego con el mundo adulto, digamos, o con el mundo del escenario, que es el miedo a sentirse juzgado, ¿no? El, el- aquí hay cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, que yo puedo hablar desde como yo lo he analizado, como lo que yo pienso y, y como yo he trabajado y me subo a un escenario, ¿no? Evidente, cuando tú ves a una persona en un escenario, desde pequeños juzgamos lo que hay en el escenario, comentamos. Y además cuando se es adolescente muchas veces de una manera, bueno, y cuando se es adulto también, porque se puede ser cruel a cualquier edad, ¿no? Pero siempre creemos que nuestra opinión es importante de lo que ocurre ahí. Y además nunca creemos que el debe esté en nosotros, de lo que vemos. Si no nos gusta, no es porque no lo comprendamos, es porque es malo, por ejemplo. Entonces, ese enjuiciamiento realmente es un acto de soberbia muy grande, porque quizás muchas veces tienes enfrente cosas em, que tú no eres capaz de comprender y que además el ser humano cuando no comprende algo no suele decir qué pasada, lo que suele decir es menuda mierda, ¿no? Suele decir eso, es muy poca la gente que se queda abrumada con algo aunque no haya comprendido nada, sobre todo cuando es adolescente y no te emociona o no es el tipo de música que a ti te gusta. Y eso conforma una manera de estar en la sociedad como público, como audiencia, como músico. Y tú eres parte de ella porque también tocas en el escenario, pero también ves conciertos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te subes a un escenario y ya no estás abajo, sino estás arriba, tú sabes que lo mismo que has hecho tú abajo, te lo van a hacer a ti estando arriba. Entonces, claro, con perdón, te cagas. Porque, claro, porque tú de repente has puesto a parir a una persona tocando el concierto número 2 de Brahms. Ahora subes tú a tocar el concierto número 2 de Brahms. Y tú sabes que las movidas que has dicho tú abajo te las van a decir. Y claro, ¿y por qué tu concierto de Brahms va a valer más que el que tú has puesto a parir? ¿No? Entonces, aquí hay un problema muy grande. Primero es pensar que tu opinión importa, como si tu opinión fuera importante, tanto en el devenir, por supuesto que a ti te puede emocionar más una cosa u otra, pero creo que el problema es educacional, porque creo que hablamos en unos términos bastante groseros de lo que tenemos enfrente. No hablamos ni desde, a lo mejor, la pequeña humildad que puede suponer el no entender lo que tienes enfrente, eh, la valoración también del esfuerzo que es subirse a un escenario, te guste o no te guste lo que tienes enfrente, y luego el respeto al trabajo, al esfuerzo, a la obra. O sea, a mí, por ejemplo, a mí una persona que se sube a tocar el concierto número 2 de Brahms o lo que sea, o cualquiera, o el tercero de Rachmaninoff, tal, ¿yo qué voy a decir? Pero yo qué voy a decir de eso. Pero si es que ya simplemente hacer ese esfuerzo para subir ahí arriba es titánico, es toda una vida dedicado a eso. Pues evidentemente te puede gustar más Barenboim tocando esto que Lan Lan o que yo qué sé yo, ¿no? O que Marta Argerich. Pero ¿qué más da? Pero si es que ya es increíble subirse ahí. Ya es increíble. Entonces a mí me da mucha pena cuando de repente, y esto es un problema que yo tengo con los críticos bastante grande, ¿no? Tanto si la crítica es buena como si es mala. Pero hay mucha gente hablando de lo que ocurre ahí arriba cuando no han defendido nunca jamás nada ahí arriba. No saben ni lo que es.
subirse ahí arriba y defender eso. Y las tristezas, las mierdas y todo lo que el equipaje que lleva cada persona cuando se pone en su instrumento es muy cruel. Es muy cruel escribir un artículo diciendo el concierto fue una mierda, digamos, o este tipo no dirigió bien, o menuda mierda de composiciones, ¿no? O de tal. Es muy cruel. Es realmente un acto de crueldad. Y además, desde mi punto de vista, de una gran soberbia, porque la mayoría de las veces escribes y no tienes ni idea ni siquiera de lo que está pasando ahí. Entonces, grandes críticos, o sea, a mí, por ejemplo, no sé, Alex Ross me viene a la cabeza, ¿no? Este tipo que ha escrito tantos libros como, ay, no me acuerdo los títulos, ¿no? Pero Música y Ruido, no sé qué, que es el crítico del New York Times, ¿no? Tal, que tú ves los libros, es un tipo que sabe. Cuanto más sabes, yo creo que más miedo te da hablar, porque ves, o sea, ¿quién soy yo además para enjuiciar el trabajo o el esfuerzo de una persona? ¿Por qué me creo yo en la potestad, en este mundo, de hablar de eso? O sea, pero ¿quién soy yo? ¿No? Pues si no me interesa, pues voy para otro lado. Yo estoy, por supuesto, en mi pleno derecho de no sentirme afín a algo, ¿no? O de que no me emocione un intérprete. Pero desprestigiar o menospreciar su trabajo, porque no me gusta cómo toca, o incluso, que pasa mucho en la profesión, que te caiga bien o mal una persona porque no te gusta su estilo musical o lo que sea, es que me parece una ida de olla de proporciones épicas. O sea, me parece una perversión de nuestro estar en el mundo y de cómo nos relacionamos. Entonces, a mí eso me supone un gran problema. Entonces, creo que los grandes miedos vienen porque al final del todo, al final del túnel, la gente está necesitada de amor, de reconocimiento, de cuidado. Si una persona no se hubiera sentido atacada en un momento de su vida, no necesitaría atacar. Ese es el problema, que nos pasamos todo el día con una coraza puesta, por miedo a que nos peguen. Y entonces, pues yo ataco. Y al final el que ataca también está necesitado de amor, que le reconozcan su escrito, que le reconozcan su trabajo, que le reconozcan su valía, que no se metan con él. Y al final todo es un círculo vicioso que conforma un estar en nuestra relación y en cómo vemos las cosas que creo que está bastante pervertido a día de hoy. Moisés, gracias por compartirnos tan abiertamente estas reflexiones. Estoy muy agradecido porque estamos grabando y compartiendo esto. Te agradezco muchísimo el esfuerzo. Para ir cerrando la entrevista, Moisés, quizá volvemos un poco al mundo terrenal, nuevamente al mundo físico. Y Ujú. quizá uno de los grandes problemas que podemos encontrar los músicos una vez que uno termina la fase de formación es la burocracia con la que nos podemos encontrar. No sé si te animas a compartir tu experiencia, cómo has gestionado el tema de la facturación, lo que hay detrás de la figura de Moisés Sánchez. Yo creo que toda esta información puede ser de gran ayuda para esas personas que en algún momento van a escuchar el término de factura, declaración o lo que sea. Ya. Bueno, en mi caso es como el caso de muchos otros, ¿no? Empiezas, la primera vez que te dicen de hacer una factura, ¿no? Yo me acuerdo de tal, digo, ¿esto cómo se hace, no? ¿Y qué implicaciones tiene? Poco a poco te vas enterando, claro, yo soy autónomo, eh, em, ahora mismo me ayuda mucho en mi facturación mi manager también, que me quita mucho papeleo y demás. Y lo típico, pues tienes un gestor que te va poniendo un poco en orden las cosas. Sí que recomiendo a todo el mundo que, porque sobre todo cuando empiezas y todo es un poco, digamos, precario, eh, no le das mucha importancia a estar dado de alta. Y es que estar dado de alta, además, claro, es un coste muy grande. Ahora mismo creo que la base mínima son 293 o algo así, pero a partir del año que viene van a empezar a crujirnos de una manera seria con esta regulación
porque evidente, uno va a pagar lo que factura, pero al alza, no, la base mínima la dejan prácticamente igual, ¿no? De lo que va a pagar. Entonces, bueno, eh, aunque cueste, yo recomendaría a todo el mundo que mientras pueda pagar autónomo lo pague, porque aparte de la cobertura sanitaria que ofrece, eh, aunque con muchas salvedades y evidentemente es muy difícil tener una pensión digna, porque eligiendo la base de cotización mínima, pues incluso cotizando, creo que son 37 años, creo que te queda una base o sea, una jubilación de 650 euros o no recuerdo tal, pero es que es mejor tenerla que no tenerla, quiero decir que, y aparte la regulación de todo el trabajo que uno realiza, ¿no? De que todo eso esté en orden, porque cuando te viene Hacienda hacerte una inspección, eso sí que es un dolor. ¿No? Eso sí que es doloroso. Entonces, bueno, yo recomiendo a todo el mundo que, que eso, en cuanto pueda, eh, eh, todo el mundo trabaja con factura. Si te va tan bien como para montar, tienes tal cantidad de trabajo como para montar una sociedad o una empresa, una fundación o tal, pues bueno, son opciones, ¿no? En mi caso, yo ahora mismo soy autónomo, facturo mis encargos, mis historias con mi IVA y mi RPF, ¿no? Soy persona física. O sea, no tengo empresa ahora mismo. Gracias por compartir esto. Yo creo que ayudará a la gente. Para terminar, Moisés, me gustaría preguntarte una pregunta quizá un poco íntima. ¿Qué le dirías si tuvieras la oportunidad de hablar con aquel Moisés que está a punto de decidir dedicarse a esto de la música y tienes la oportunidad de cruzarte con aquel Moisés? ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que una de las grandes cosas que a mí más felicidad me ha dado es hacer caso a mi corazón a la hora de hacer música, a la hora de en qué proyectos me quiero meter, que confíe en eso, que confíe en ese instinto, que hay momentos muy duros como momentos muy poco satisfactorios, tanto a nivel profesional de valoración o de reconocimiento como económico, y que el camino es difícil, pero creo que cuando se hacen las cosas desde ese sentimiento, cuando llega el resultado es algo que es absolutamente indescriptible. El camino merece la pena, merece la pena, merece la pena. Eh, Eso es lo que le diría, que confíe en la música que él cree, en la que él cree, ¿no? Que intente no traicionarse mucho. Moisés, te quiero dar las gracias de tres formas. Una, por parte de esta sociedad, por compartir tu música de una forma tan humana. Dos, como músico que soy, por humanizar tanto esta profesión que a veces llega a ser muy inhumana. Y como parte de este proyecto de Músicos a Poder, por dedicar este tiempo y por regalar todas esas reflexiones que has compartido, que creo que son muy, muy importantes para, digamos, acercarnos a esa intención de ser feliz en esto de ser música. Nada, Elur, te agradezco a ti las preguntas que son maravillosas y toda la buena energía y la invitación. Un placer. Un fuerte abrazo. Chao, fuerte abrazo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.